Bienvenidos a esta nueva edición del programa Proyecto a Proyecto. Hoy nos trasladamos hasta la Casa Verde, un lugar emblemático, histórico y cultural de nuestro país. Llegamos con muchas curiosidades. Una de ellas es el cambio de denominación de este edificio, que ya no es Casa Verde, sino más bien la Casa de Exposiciones y Recopilaciones Históricas del país. Adentrémonos en este episodio donde vamos a conocer la historia y la obra de rehabilitación que se está llevando en este momento. Acompáñenos. En el centro de la ciudad de Malabo se encuentra un edificio emblemático, la Casa Verde. Durante décadas fue un espacio de referencia cultural en la capital. Tras años de deterioro, desde el año 2024, el gobierno de Guinea Ecuatorial inició su rehabilitación integral. La visión política del gobierno se basa en la apertura. Primero hay que recalcar que la apertura de la Casa Verde representa una muestra del firme compromiso del gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, que lidera su excelencia el presidente de la República, con la promoción de la cultura, la preservación de la memoria histórica y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. La visión política del gobierno es entender la cultura no solo como una manifestación artística, sino también como una herramienta para la educación, la cohesión social y el desarrollo del país. Hoy les contamos su historia y el proceso que está viviendo actualmente. En Guinea Ecuatorial en el año 1968, la Casa Verde continuó siendo un espacio abierto a actividades verde permaneció cerrada. El paso del tiempo, la humedad y la falta de uso causaron daños en la estructura, la carpintería y la pintura exterior. Ante esta situación, en el año 2004, el Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, en coordinación con el gobierno de Bioko Norte, planteó la necesidad de recuperar el inmueble. El objetivo del patrimonio cultural del país. Hay que tener en cuenta que antes de la rehabilitación, junto a G-Proyectos, se hizo un estudio de cómo conservar lo que es la estructura original. Daros cuenta que la Casa Verde lleva existiendo ya hace más de 200 años. Es uno de los edificios simbólicos de la ciudad de Malabo.
y es un icono cultural para nosotros. Entonces se decidió conservar lo que era la madera, mantenerlo de la misma forma, y lo único que ha hecho la empresa es adecuarse a cómo era la Casa Verde, pero implementando una modernización a fin de que nos podamos adaptar a los tiempos actuales. El proyecto contempla 3 ejes principales. Primero, la conservación. Se está respetando la fachada original, el color verde que da nombre al edificio y los elementos de madera. El interior será acondicionado con nuevas instalaciones eléctricas de sonido. Con una sala de exposiciones para artes plásticas y fotografía, un auditorio con capacidad para 120 personas, para teatro, conferencias y conciertos, aulas de taller para formación en música, danza y arte. Se puede recuperar el patrimonio sin perder la identidad, de ser un edificio en desuso a pasar a ser un centro activo para la cultura, la educación y el encuentro ciudadano. Hay que recalcar que este espacio permitirá conservar, investigar y difundir la riqueza artística, documental e histórica de Guinea Ecuatorial, al tiempo que ofrecerá oportunidades a los artistas nacionales, investigadores, estudiantes y al público en general para conocer mejor nuestra historia y valorar nuestras expresiones culturales. Desde la Dirección General de Centros Culturales, Bibliotecas e Imagen, trabajamos para convertir esos espacios en centros vivos de aprendizaje, creatividad e innovación, alineados con la visión del Gobierno de fortalecer el sector cultural como un pilar del desarrollo nacional y de proyectar una imagen positiva de Guinea Ecuatorial dentro y fuera de nuestras fronteras. La Casa Verde es, por tanto, mucho más que un edificio, es un símbolo de compromiso del Gobierno con la protección de nuestro legado cultural, la promoción del talento nacional y la construcción de un futuro que valore y preserve nuestra historia. Después de conocer los orígenes y la historia de esta Casa Verde, adentrémonos ahora a conocer los detalles de rehabilitación de dicha obra. Para ello, conversamos con el responsable de la empresa encargada de la rehabilitación de la misma, el señor Jalí. Conozcamos todos los detalles con él. Pues nosotros hemos intervenido en esa obra porque el edificio estaba deteriorado, estaba en una situación que no se puede hacer ningún evento administrativo, lo que sea, porque como es una estructura de madera, la madera estaba gastada y había muchos problemas en los baños y todas las partes del edificio. Por esto se tenía que hacer una intervención de hacer una casi reconstrucción de la Casa Verde. Vale, casi ya no es algo de hablar de cronograma como tal, porque la obra está en su última fase. Creo que eso va a aparecer en la visita que estáis haciendo. Casi hemos terminado el montaje de la estructura exterior, es lo más importante. Y también igualmente estamos trabajando dentro en las particiones y las ventanas y todos estos elementos, teniendo en cuenta que la Casa Verde tiene muchas decoraciones, por esto es un trabajo de artesanal
y necesita un trabajo tranquilo y con mucho cuidado. Sobre la calidad del material, la conservación de la misma y, cómo no, los orígenes de la misma, el director de la empresa encargada de la rehabilitación nos ha comentado desde el programa Proyecto a Proyecto lo siguiente. Sabes, como es una estructura de madera, cuando una parte se daña, puede ir afectando las demás partes. Por eso se tiene que cambiar toda la estructura de madera para tener un nuevo material bien tratado y protegido. Porque si mantienes una parte que piensas que está bien, ¿vale? En la profundidad quizás puede ver desperfectos y pueden parecer en el futuro. Por esto, para evitar esto, teníamos que casi cambiar toda la estructura. Ya va más de casi de 4 años que hemos empezado realmente la obra. Y la obra ha pasado por algunas situaciones, vamos a decir, por esto se ha alargado a este momento. Y también es una obra que necesita mucho cuidado y la madera ha cogido un buen tiempo para tenerlo, la madera especial que se ha asignado para la obra, y tenerlo en el estado que se necesita, de tenerlo como secado y bien tratado. La madera se ha tratado en fábricas industriales. Creo que ya no tenemos más problemas ahora porque ha habido un cambio del diseño que ha ocurrido este año también. Por esto teníamos que tener un poco de paciencia hasta que se confirman los cambios, y después de confirmarlo teníamos que añadir más madera porque ha habido más particiones internas por los cambios que nos han mandado para hacer. Entonces hemos pedido este material y, como sabes, necesita su tiempo para que lo tengamos en el estado que necesitamos. Entonces esta madera ya falta poco para que llegue y con ello vamos trabajando con los demás elementos. Son maderas del país y después de tenerlo lo tratamos en hornos industriales especiales para que tengamos el secado necesario y el tratamiento también de los insectos y la protección de la madera. Nosotros, al igual que vosotros desde casa, hemos querido conocer la estructura del edificio. Tenemos la planta baja que tiene la recepción, una oficina administrativa, y las demás 2 plantas tenemos espacios de museo y también algunos espacios administrativos. En la tercera planta, sí, es esto, es la tercera planta, como tenemos 3 plantas, baja, primera y segunda. Esta es la Casa de Exposiciones, conocida anteriormente como la Casa Verde, un símbolo del patrimonio cultural llamado a fortalecer el turismo de Guinea Ecuatorial. Situada en el corazón de la ciudad de Malabo, la Casa de Exposiciones es una de las edificaciones más antiguas del país. Su singularidad arquitectónica la ha convertido en un punto de interés para investigadores, visitantes y amantes del patrimonio histórico. Además, este inmueble está concebido para albergar el futuro museo etnográfico de nuestro país, y por su gran importancia se espera que con el acabado de su rehabilitación sea un lugar que, entre otras cosas, venga a fortalecer el conocimiento y la transmisión de la identidad nacional hacia las nuevas generaciones. La verdad que hemos trabajado en un organigrama bastante profesional, hemos contado con los mejores del sector. En principio tendríamos al jefe de exposiciones, que es el señor Juan Carlos Boriberi, que es bastante entendido en la materia. Y nosotros en principio nos habíamos enfocado en la juventud porque nos habíamos dado cuenta que había artistas jóvenes que necesitaban crecer
Y muchas veces, imagínate que usted es artista y crea varias obras, pero no tiene dónde exponer estas obras, porque lamentablemente no tenemos todavía a disposición un museo, son proyectos que el gobierno aprobó ya de cara al futuro, pero la Casa Verde funcionaría más o menos para exponer los trabajos de estos jóvenes a fin de que la población y los turistas puedan apreciar el trabajo que hacen. Pero nosotros cuando hablamos de los jóvenes es la particularidad, pero al mismo tiempo está abierto al público en general. E inclusive también lo hemos abierto para artistas extranjeros, es decir, imagínate que un artista extranjero que reside en Madrid, que reside en Bélgica, quiere hacer una exposición artística de su trabajo. Entonces viene a Guinea Ecuatorial para hacer la exposición artística, pues la Casa Verde está abierta para ese tipo de proyectos. Ese es el enfoque que quiere el gobierno de cara al año 2027. La rehabilitación de la Casa Verde me parece una buenísima idea porque nos hace falta ya, puedo decir que nos hace falta ya su funcionamiento, porque yo considero, como ciudadano, considero que es un lugar que merece la pena poner a disposición de la población, porque según lo que se vaya a implementar en esta institución, yo creo que va a ir en beneficio de la población y para que nosotros conozcamos más sobre nuestra cultura y también sobre todo nuestro patrimonio, que es muy importante. Para nuestro país, la Casa de Exposiciones constituye uno de los principales atractivos del circuito cultural de Malabo. Y a partir de esta misión, este emblemático lugar en reformas adquiere especial relevancia en un momento que Guinea Ecuatorial está trabajando para posicionarse como un destino turístico de referencia en África. Bueno, la importancia de esta Casa Verde es sobre todo la preservación de nuestros archivos históricos y sobre todo también que sirva también de un lugar de exposiciones donde los artistas podrán, ecuatoguineanos quiero decir, podrán exponer sus obras y también serviría como vitrina de nuestro país para que los extranjeros que visiten nuestro país puedan descubrir obras maestras de nuestros artistas, que tenemos muchos. Más allá de su historia, la Casa Verde representa un importante símbolo para la cultura nacional. Conozcamos qué significado tiene este edificio para el patrimonio cultural de Guinea Ecuatorial. Y es que para ello hemos conversado con el director general de Centros Culturales, Biblioteca e Imagen, quien además nos ha asegurado que no existe un cambio de denominación del edificio, sino más bien un cambio de funciones. Escuchemos. La Casa Verde representa, para la memoria cultural de Malabo, representa la conservación de nuestra historia. Como lo habíamos señalado anteriormente, la Casa Verde contará con varias salas de exposiciones de archivos de referencia histórica. Imaginaos que hoy tuviéramos en nuestro poder el primer memorándum firmado donde se reconocía a Guinea Ecuatorial como país independiente, que se firmó en las Naciones Unidas, o si tuviéramos la Carta de Independencia que se firmó, donde se reconocía que Guinea Ecuatorial era un país independiente, pues esta carta podría ser expuesta en la Casa Verde como un archivo de referencia histórica al servicio de la población, es decir, la población en general y los artistas que visiten nuestro país para conocer nuestra historia podrían visitar esta institución cultural a fin de conocer y ver los objetos que nos representan. Más que un edificio histórico, la Casa de Exposiciones representa uno de los principales símbolos del patrimonio arquitectónico y cultural de Guinea Ecuatorial. Hay que señalar que no hemos cambiado el nombre.
el nombre se conserva tal cual, la Casa Verde. Lo que hemos cambiado es la función. Es lo único que hemos cambiado. O sea, el edificio se va a seguir llamando Casa Verde. De hecho, ya está en proyecto trabajar el logotipo oficial. Lo único que hemos cambiado es la función. ¿Cuál es la función que le queremos dar a la Casa Verde? La función que le queremos dar es que sea una sala de exposición de archivos de referencia histórica de nuestro país. O sea, todo lo que nosotros consideremos que es histórico se puede conservar en esa Casa Verde. Y al mismo tiempo, como lo hemos dicho anteriormente, exponer varias obras de artistas nacionales e internacionales, en particular la juventud ecuatoriana. Su valor histórico y su proyección como un espacio museístico la ha convertido en una pieza clave para impulsar el turismo cultural y así consolidar la imagen del país como un destino de riqueza histórica y diversidad cultural en Guinea Ecuatorial. Me parece una buena iniciativa por parte del gobierno y los representantes, ya que esa casa puede ser una buena forma de adquirir conocimientos y saber más sobre la historia de Guinea Ecuatorial. Es un trabajo que es de mucha importancia a nivel de lo que es la cultura de Guinea Ecuatorial y veo que es una buena iniciativa volver a reformarla. Esta casa quedaría como un lugar turístico de visita para que se conozca lo que tenemos de patrimonio cultural en Guinea Ecuatorial. En el Consejo Directivo, como lo había presentado, como en mi calidad de director general, le hice una propuesta al centro directivo donde yo les hice ver que para la nueva capital de Oyala era mejor proponer un proyecto que pudiese acoger todas las determinaciones culturales. Hablaríamos de arte, hablaríamos de música, hablaríamos de talleres y demás, y el edificio se denominó Gran Centro Cultural de Guinea Ecuatorial. O sea que el proyecto y la idea es crear el mejor centro cultural de África Central en la ciudad de La Paz. Entonces, si se llegase a materializar este proyecto, ya como ya le había recalcado en aquel entonces al ministro de Estado, la idea era firmar acuerdos de cooperación con los países vecinos a fin de hacer un proyecto de intercambio cultural. Porque como sabéis, nosotros tenemos varias culturas en común, tanto con Camerún como con Gabón. Yo creo que en Camerún está la etnia Fang, en Gabón también está la etnia Fang, y perfectamente se puede hacer una cooperación cultural. Y yo creo que esto le podría dar vida a la nueva capital en materia de cultura. En vez de tener que hacer nuevas casas verdes, nuevos centros culturales, nuevos museos, haríamos simplemente el edificio del Gran Centro Cultural de Guinea Ecuatorial, que albergaría todas las modalidades culturales de nuestro país. Primero agradecer al gobierno porque está dejando que la población esté al tanto de todo lo que está pasando en el país y dar una oportunidad para los jóvenes a que tengan más conocimiento de la cultura de nuestro país. Está haciendo un buen trabajo a fin de que la cultura nuestra permanezca hacia generaciones. Parece bueno porque es una forma de innovar la cultura de nuestro país. La reforma no viene lo malo, viene a lo bueno. Si han dicho que se tiene que cambiar, que cambien para que quede más bueno. Diría al respecto que siga haciendo cosas iguales. Me gusta el trabajo. Gracias a ustedes mismos. Me parece genial como lo están modernizando. Es bueno para el país y para los visitantes también que vienen para visitar nuestro territorio. Hay que tener en cuenta que esto fue una iniciativa de los portugueses y no se sabe con exactitud la fecha de hoy, según las investigaciones que se pudo hacer a través del departamento, con exactitud no se sabe. Hay muchísimas teorías en cuanto al verde. El verde representaba pureza, el verde era porque era más bonito, el verde porque no, o sea,
Realmente no tenemos una confirmación oficial que determine por qué se puso el color verde, pero no obstante nosotros estamos trabajando en ello y cuando ya lo tengamos confirmado, pues sería la información que nosotros trasladaríamos a la población en general. Mi mensaje para el mundo en general, en particular para los artistas, es hacer un llamamiento a nuestro país. Tenemos en cuenta que Guinea Ecuatorial es un país prematuro, bastante joven, apenas 50 y pico años de independencia, en el cual nosotros estamos en la era de crecer. Somos un país joven que tiene mucho que explorar. Tenemos artistas que necesitan ser promocionados, tenemos artistas que necesitan apoyo, artistas que necesitan conocer del mundo del arte internacional, por lo cual yo llamaría a los expertos a que visitasen nuestro país para descubrir realmente la cultura y la riqueza de Guinea Ecuatorial. La rehabilitación de la Casa Verde representa mucho más que la recuperación de un edificio. Supone la preservación de un legado histórico, cultural, que forma parte de la identidad de Guinea Ecuatorial. Con proyectos como este, se fortalece el compromiso con la conservación del patrimonio nacional y la promoción de nuestra riqueza cultural. Gracias por acompañarnos. Un capítulo más de Proyecto a Proyecto. Nos vemos. Hasta la próxima. Aquí su servidora, Copariate Bebita. Hasta entonces.